Con base en el consentimiento informado, se realizará una serie de preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, se pueden diferenciar porque son tres partes como de una misma cosa, ¿sí? Eh, el Estado está referido a esas instituciones que están permanentemente en un país, que hace que funcionen y que son de alguna forma durables dentro del proceso completo pues del Estado. El gobierno es este grupo de personas que ejercen cargos dentro del Estado, como el presidente y sus ministros, y este gobierno está al servicio del Estado, esa sería como su principal relación, y la nación se refiere al conjunto de personas que comparten como un mismo origen o un tema que los relaciona directamente y que tienen, digamos, una tradición común. Eh, Se saben, por ejemplo, de naciones que no tienen como tal un Estado, como por ejemplo la nación palestina, eh, y digamos que ahí es donde radican sus diferencias, pero son integrales, digamos, porque todos están dentro de un mismo, o pueden estar dentro de un mismo ámbito. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia se compone de alguna forma de la participación política de la gente, es decir, no se puede hablar de democracia si el Estado no tiene un concepto participativo de la gente que no está involucrada dentro del gobierno, como por ejemplo las participaciones en votaciones y eso es necesaria para la democracia y está, digamos, unido en ese sentido la participación política. Eh, Hay acciones que son, digamos, convencionales, como el voto, por ejemplo, pero también hay acciones de participación política que no son convencionales, como tipos de manifestaciones, huelgas, eh, también incluso acciones ilegales como daños en la propiedad y todo eso, que hacen parte de una participación política que no es convencional. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Yo creo que la relación está entre cómo se ejerce, o sea, lo político puede ser una manifestación que tú hagas, digamos, dentro de esta participación que hablábamos, que no es convencional, pero la política está un poco más allá, un poco más organizada en partidos políticos, hay gente como líderes políticos que tienen una ideología política establecida, digamos, de izquierda, de centro, de derecha, que puede estar más organizado. Lo político es más un ejercicio que incluso puede ser personal y yo establecería las diferencias en esos dos aspectos generales. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo creo que la cultura política son como todo lo que estamos hablando, como estas cosas que son conocimientos en términos de política, como ya cosas más cerca del concepto, eh, del concepto general de política, como el Estado, la nación, la democracia, la participación política. Eh, También actitudes que la gente toma con respecto a este tipo de opciones de política, las manifestaciones, como, como todo esto hace parte de una cultura política eh, que abarcan, digamos, todo el proceso de gobierno, las manifestaciones, o sea, todo. Para mí la cultura política es como este conjunto de todo. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano en realidad para mí es una categoría, ¿sí? Una persona que hace parte de una nación que está enmarcada dentro de un estado es un ciudadano. Los deberes y los derechos de los ciudadanos están establecidos con respecto a estas cosas, por ejemplo, con la constitución, con las normas que los ministerios hagan o no hagan, eh,
esto es lo que establece eh, los derechos y los deberes de los ciudadanos que hacen parte y se reconocen como parte de una nación. Bueno, muchas gracias. ¿Podrías presentarte para terminar el video, por favor? Mi nombre es Diana Vázquez, soy socióloga, em, hago parte de varios grupos de investigación de la Universidad Nacional y ya. Muchas gracias.